Capítulo 14. Esperanza pintada de azul. Andrej debía aceptar que comenzaba a adaptarse a la vida en la casona. Lejos de ser una tortura, lo podía considerar una ventana a la vida más allá de su palacio, si no fuera porque su libertad era limitada. Los piratas se comportaban como una gran familia, un ejemplo de hermandad. Aprendió a observarlos. Así pudo notar que los más inquietos eran Jonah y Tulio. Uno era la sombra del otro, y rara vez les veía separados. Sus acciones aligeraban el ambiente, y la mayoría de las veces sus bromas tenían un objetivo particular: molestar al cocinero del grupo. Había ocasiones que Andrej se descubría sonriendo ante alguno de sus comentarios, gesto que intentaba disimular. No quería que alguien más lo viera. Aunque las burlas hacia su comportamiento habían disminuido, no dejaban de señalar su falta de experiencia en tareas tan básicas como fregar los platos. Daba gracias a que fueran de madera, porque de lo contrario habría acabado con una vajilla entera. Uber no tuvo reparo en echárselo en cara y lo amenazó con dejarlo sin comer si volvía a tirar un solo traste. Jamás había recibido una llamada de atención como aquella. Verse privado de los platillos del cocinero funcionó, y Andrej ponía más atención a lo que hacía. Resultaba irónico que alguien detrás de una apariencia intimidante como la de Uber se escondiera un magnífico cocinero, una habilidad que compartía con su hermana menor. Uber y Charla eran copias idénticas de Nedra. Uno la imitaba en el sazón, la otra en el carácter. Esa menuda chiquilla tenía el respeto de todos en la casona. Si alguno osaba cometer bribonadas durante las comidas, se ganaban uno que otro cucharazo. De primera intención, nunca hubiera adivinado que Uber y Charla fueran hermanos de Tanis. Solo ahora que los conocía mejor podía notar su parentesco. Andrej intuyó que Tanis se parecía más a su padre, quien tenía años de haber fallecido. Aunque los tres compartían algunos rasgos físicos, la personalidad de aquel contrastaba con la de sus hermanos menores. Donde ellos armaban alborotos, él mantenía una actitud serena. El príncipe también fue testigo de más duelos matutinos. Una especie de entrenamiento, aunque más salvaje, donde pudo corroborar que los hombres más fuertes del grupo eran sin duda Tanis y Cícero. Este último, el más callado de toda la tripulación. Pocas veces lo escuchaba participar en una conversación, prefería mantenerse alejado. Parecía vivir en un mundo aparte, perdido en un mar de pensamientos. Aunque una vez lo descubrió tallando trozos de madera que convertía en pequeñas figuritas. Cícero fue el único que jamás se burló de Andrej, ni siquiera le hablaba, y cuando llegaban a coincidir simplemente lo ignoraba. Al menos le agradecía su silencio. Y de todos ellos, quien más le intrigaba era Diaco. Durante sus curaciones, Andrej intentó conversar con él, pero lo único que obtenía eran respuestas monosilábicas. No podía sacar de su cabeza la imagen del sanador en la habitación de Lian. Entre ambos había un aire de complicidad silenciosa que no compartían con ningún otro, excepto, tal vez, y por obvias razones, con Rick. Una vez que sus heridas estuvieron casi curadas, las visitas de Diaco terminaron y su oportunidad de descubrir qué clase de relación tenía con la capitana, más allá de simple subordinado, desapareció. A pesar de ese recelo, debía reconocer que si Grover aguantó tanto tiempo, fue gracias a su intervención. Si él no fuera príncipe de Telarea, si ellos no fueran sus captores, ¿podría llamarlos amigos? ¿Podría vivir en una isla alejada del continente, de su realidad? Una respuesta afirmativa lo tentaba. ¿Debía hacerlo? Ahí es donde el no eclipsaba sus dudas. Desde su nacimiento, su destino había sido trazado y no podía borrarlo por un capricho. Además de sus padres, mucha gente tenía grandes expectativas en él. Fue educado para ser rey, no para disfrutar de una vida mundana y simple. En su cúmulo de obligaciones también figuraba Lyra, a quien debía salvar por amor o compromiso. La respuesta a esa pregunta seguía sin estar clara, sobre todo después de haber compartido con Lian aquel beso. Absorto en su dilema personal, decidió salir a dar un paseo. Necesitaba estar solo y pensar. La playa le brindaría una atmósfera ideal para tratar de encontrar un punto de equilibrio entre las personas que más le causaban ansiedad, Lyra o Lian. Le pareció extraño encontrar la casona vacía, y esa fue la primera vez que ningún pirata le pisaba los talones. Debía aprovechar ese momento de paz. A medio camino se encontró con Sammy, a quien se ofreció acompañarlo. El joven soldado no terminaba de fiarse de los piratas, aunque en más de una ocasión lo descubrió merodeando por la cocina y ayudando a Charla. Al parecer Andrej no era el único que sentía una extraña atracción por alguien en la isla. Antes que el príncipe mandara de regreso al soldado a su habitación, la veloz figura de John apareció del lado opuesto a donde se encontraba. Hubiera pasado por alto aquella carrera de no haber sido por lo que llevaba en la mano.
A esa distancia pudo distinguir un pedazo de tela de un color que reconoció de inmediato, el azul de la bandera de Telarea. Ver aquella muestra de su reino lo hizo sentir cerca de casa. De alguna manera su gente logró encontrarlo. Una parte de él recuperó la esperanza que perdió después del asalto al Wyrwin. Otra, una parte rebelde que ignoraba tenía, se hundió en un pozo de desencanto. Su tiempo en la isla llegaba a su fin, y aunque hubo momentos que rogó al padre por salir de ahí, no quería irse. Sus pies se movieron por inercia. En lugar de correr a la playa donde sería más fácil encontrar a su gente, decidió seguir a Jonah. No hubo necesidad de pedirle a Samia sigilo. El soldado pareció entender las intenciones de su príncipe. El pirata pelirrojo terminó frente a la habitación de Lian y dio 3 golpes rápidos antes que la puerta se abriera. La capitana salió acompañada de su gemelo, ambos con sus espadas al cinto. Antes de que repararan en su presencia, Andrek se metió en la primera habitación que encontró. Por fortuna estaba abierta y vacía. Él y Samia se ocultaron, pero dejaron un espacio suficiente para observar aquella escena. Capitán, Jonah le tendió el pedazo de tela. Haururu me la trajo. No es tan lejos. Los gemelos intercambiaron miradas. Sin necesidad de palabras ellos entendían. Un gesto con el que Andrek ya estaba familiarizado. Reúne a los demás y diríjanse a la villa. Capitán, Jonah, ¿piensas que te vamos a dejar sola? Ella no estará sola. Rick trató de tranquilizarlo. Están preparados para una situación así. Diaco tomará mi lugar y deben obedecerlo. La gente de Telarea por ningún motivo debe llegar a la villa. Su prioridad es la seguridad de nuestras familias. Pero Jonah es una orden, y no la voy a repetir. Andrej observó dudar al pelirrojo, como si quisiera replicar, pero no siguió discutiendo. Dio media vuelta y emprendió la marcha en sentido contrario al que había llegado. ¿Qué hay de Andrej? Rick preguntó. Al escuchar su nombre, el príncipe contuvo la respiración. Quería saber cuáles serían los planes de Lian ahora que tenía Telarea sobre ellos. Las órdenes de Jonah no involucraban su búsqueda. Nadie podía saber dónde estaba en el Osamia. Si ella supiera que lo separaba una puerta entreabierta, ¿lo encerraría de nuevo? ¿Amenazaría su vida para asegurar la suya? Quería creer que Lian no utilizaría esa carta. Pero la violación a Rimaldor existía, y por mucho que estuviera justificada, nada podría salvarlos a menos que Andrej hablara a su favor. ¿Él lo haría? El silencio de Lian lo mantenía en vilo, hasta que escuchó su voz, fuerte y clara. Su gente ha venido por él. No voy a evitar que lo encuentren. Él nunca fue nuestro objetivo. Se acercó a una ventana. En el cielo se remolinaban nubes grises, señal de una inminente tormenta. Por otro lado, es momento. Rick pasó su brazo sobre los hombros de su hermana, juntos y hasta el final, sin importar lo que suceda. Sin importar lo que suceda. Devolvió el gesto con una cálida sonrisa. Antes de que los gemelos abandonaran aquel pasillo, el piso comenzó a vibrar como la noche en que Andrej le robó un beso a Lian, pero esta vez se sintió más fuerte. Para estas alturas ya sabía cómo reaccionar. Apoyó la espalda contra la pared. Samia lo imitó y esperó a que el movimiento se detuviera. Cuando el temblor terminó, por primera vez desde que la conoció, Lian lucía asustada. Buscó con la mirada a su hermano, quien le dio un apretón de manos. Ambos corrieron por el pasillo. El príncipe no tenía dudas de cuál sería el lugar a donde se dirigían. Un lugar que buscó desde que llegó a la isla, y ahora la oportunidad de encontrarlo estaba muy cerca. Samia, escúchame. Andrej abrió la puerta y con la misma velocidad siguió los pasos de los gemelos, su soldado detrás de él. Dirígete a la playa y espera a nuestra gente. No dudo que el capitán Alan esté a la cabeza. Por ningún motivo busquen a los piratas. Pero es una orden, y no la voy a repetir. Andrej se sorprendió cuando usó las mismas palabras de Lian, pero no podía detenerse a pensar por qué lo había hecho. El tiempo iba en su contra. Primero se aseguraría que sus soldados no encontraran la villa. Esas personas no habían cometido crimen alguno. No dejes que vayan más allá de esta casona. Espero encontrarme con ustedes aquí. Lo segundo era ubicar a Lyra. Aún dudaba que ella fuera el demonio que Lian decía y solo había una manera de comprobarlo. Los gemelos lo llevarían hasta ella. Si demostraba su inocencia, la pondría a salvo y les aseguraría que nadie los castigaría, pero... ¿Y si usted no está? Busquen en los alrededores. Pero nada más. Habían llegado a la parte trasera de la casona. A la distancia todavía podía ver a los gemelos corriendo. Necesitaba acelerar el paso si no quería perderlos de vista. Vamos, Samia. No tenemos mucho tiempo. El soldado desaceleró y cambió de dirección hacia la playa.
Capítulo 15. Carrera a campo traviesa. Ni siquiera en su mejor condición estaba preparado para una carrera a campo traviesa en la selva. Perseguir a los gemelos y al mismo tiempo tratar de evadirlos resultaba una misión compleja. Desconocía el terreno. Recorría una parte de la isla que jamás pudo explorar. Su límite eran la playa y el patio trasero de la casona. Preocupado por perder a los gemelos, no vio una raíz que sobresalía de la tierra y su pie izquierdo se trabó en ella. Alcanzó a meter las manos para evitar un golpe más grave. Pero ese accidente le quitó tiempo valioso y no vio hacia dónde se fueron Lian y Rick. Aunque quisiera, no podía regresar y esperar a la gente de Telarea. Tampoco podía seguir avanzando sin saber qué dirección tomar. Lo que le faltaba. Perdido en medio de la selva. Déjame aquí. Solo te estoy retrasando. La voz de Dani se escuchó cerca. Cícero, por el padre, hazme caso. Ignoró el dolor de su tobillo y, agazapado, se movió hacia el origen de los gritos. Trató de ser lo más silencioso posible. A través de un espeso matorral, vio a Cícero cargando en peso a Tanis. Un camino de sangre iniciaba en el nacimiento de su cabello, recorría su rostro, bajaba por su cuello hasta perderse entre los pliegues de su camisa, que también mostraba tremendas manchas carmesí. Su mano sobre su pecho, aferrada a una rosa roja. Si te dejo aquí, tratarás de regresar. ¿Y tú no? Ellos estarán bien. Ni tú te la crees. Confío en su palabra. Me extraña que la pongas en duda. No lo hago, es solo que tarde o temprano las noticias llegarían a Telarea. Lian asumirá la responsabilidad y nos ha dejado la tarea más importante, proteger la villa en su ausencia. Si tan solo no hubiera estado en la maldita entrada. Su discusión se perdió a medida que avanzaron. Lo más razonable sería seguirlos para regresar a terreno conocido. Al contrario, si se movía en la dirección por la que aparecieron, ¿encontraría las respuestas que buscaba? Seguridad contra incertidumbre. Si esperaba la llegada de su gente, Lian tendría el tiempo suficiente para acabar con Lyra y esconderse en la villa. ¿Sería capaz de ordenar una búsqueda minuciosa para dar con los culpables? ¿Y si no eran culpables? Solo había una salida. Tenía que llegar hasta Lyra para demostrar su inocencia o descubrir su engaño. Lo peor que puede pasar es que siga perdido. La situación le pareció un mal chiste del destino, pero al menos tomó una decisión. Seguiría buscando a los gemelos. Llevaba unos metros recorridos cuando una voz le hizo perder el aliento. Andrej, mi amor, por fin has llegado. Capítulo 16. Al fin mía. Andrej no podía creer que al fin había llegado el día de su boda. La luz del sol se colaba por cada uno de los ventanales del salón del trono en donde no cabía un alma más. Nadie que hubiera sido invitado se perdería uno de los eventos más esperados en Telarea. En las escalinatas que llevaban al estrado, el príncipe heredero esperaba, con una fingida paciencia, la entrada de su más grande ilusión. Detrás de él, sus padres ocupaban los asientos principales. Sentados junto a ellos, su mejor amigo, el rey Arteus de Ganduerel. Las solemnes notas del piano acompañadas de una dulce voz fueron la señal para que todos los presentes llevaran su atención hacia la enorme puerta de nogal. Una figura solitaria cruzó el umbral. Avanzó etérea sobre un camino hecho de pétalos de rosas rojas. Andrej sacudió la cabeza. Los detalles de la decoración no importaban cuando pronto estaría unido a la mujer que amaba. A su paso, la gente sonreía atrapada por su encanto. ¿Quién no podría adorar a una figura tan gracil y de aura angelical? El vestido blanco le iba bien. Parecía resplandecer con luz propia. Solo le faltaban las alas para poderla considerar un verdadero ángel. No. Un murmullo se coló entre la música. Andrej buscó con la mirada el origen de aquella negación sin éxito. Nadie más pareció darse cuenta de la interrupción. Lyra continuaba su marcha, cada vez más cerca de la escalinata que la llevaría hasta la plataforma donde el príncipe la esperaba. Él sintió un nudo en el estómago y el corazón acelerado. Unos cuantos pasos más. De pronto sintió que algo le cayó en la cabeza, una sensación similar a una gota de agua, ligera y escurridiza. Volteó su mirada al techo, pero solo se encontró con el dosel. Imposible que el salón del trono tuviera goteras, y faltaban meses para la temporada de lluvias. Cuando bajó la cabeza, Lyra ya estaba junto a él y extendía la mano. No. Otra vez aquella voz. ¿Quién? Sintió otra gota sobre su rostro. Se pasó la mano enguantada para limpiar lo que fuera. Agua. Y luego otra más. Y otra. Y otra. ¡No!
Podía ver la tímida sonrisa de Lyra a través del velo. Sus padres lo miraban inexpresivos. Arceus continuaba sentado. Los invitados seguían expectantes. —¡Andrej! ¡No! Un grito detuvo la música. Reconocí esa voz, pero jamás la había escuchado aterrada. Andrej tembló. Un escalofrío le recorrió el cuerpo antes de que el salón se volviera oscuridad. Capítulo 17. Ilusiones rotas. Andrej podía sentir la furia de una tormenta mojar su rostro. Aquel golpeteo lo ayudó a deshacerse de la sensación de mareo y así regresar a la realidad. Lo primero que vio frente a él fue la espalda de un hombre que vestía una chaqueta azul, el mismo color que utilizaba la guardia de Telarea. Estaba a punto de preguntarle quién era cuando la figura, sin hacer el menor intento por mantener el equilibrio, se desplomó. —Majestad. —Huya. Escuchó la débil advertencia de aquel soldado, aún sin poder ver su rostro, pero la mata de cabello cobrizo le ayudó a identificarlo. Samia. Su pecho estaba atravesado por lo que parecía ser un arpón de hueso. Alrededor de la herida, la sangre manchaba su casaca, convirtiendo el azul en carmesí. Buscó con la mirada el origen del ataque. Siguió el hilo viscoso que salía de uno de los extremos de la púa hasta llegar a una escamosa cola que se conectaba a la cadera de un ser de piel cetrina. En su hombro, o lo que parecía serlo, tenía un corte del que emanaba un líquido negruzco. Le recorría el brazo hasta llegar a su muñeca, que permanecía aprisionada por un brazalete de plata. Restos de una cadena colgaban del grueso aro. Había visto un objeto similar el día que la banda de Lyanna asaltó el Wyrwing. Con ella apresaron a su prometida, pero lo que veía estaba lejos de ser aquella muchacha inocente con la que se casaría. Aquella abominación cubría su cuerpo con restos de jirones de tela. Algunos mechones rubios sobresalían del cráneo como si los hubieran arrancado, de ojos alargados y con una boca llena de afilados colmillos. Sintió una opresión helada en el pecho. Lo que veía no podía ser cierto, pero las palabras de Lyanna retumbaron en su cabeza. El poder de tu corona no te salvará cuando tengas de frente a una criatura como ella, cuando sientas que tu vida es arrebatada por quien creías amar, y solo cuando eso pase, cuando no haya nadie para escuchar tus gritos de auxilio, desearás haberme creído. Era muy tarde para decirle que debió haberle creído. Vete de aquí, tu gente vino por ti. El grito de Rick lo sacó de su estado de sopor. El pirata cortó de un tajo la membrana del anzuelo. En consecuencia, la criatura lanzó un agudo gruñido y golpeó con la cola el estómago de su atacante. Incapaz de moverse, Andrej solo sirvió de testigo para ver cómo el cuerpo de Rick se perdía entre los espesos matorrales. Esperaba que se levantara. Un hombre fuerte como él no podía ser vencido tan fácil. Debía regresar y darle batalla, pero no volvió a aparecer. ¡Rick! Detrás de la sucubia, Lyanna trataba de levantarse apoyada en su otar slim. Su hoja destellaba con luz propia. Tenía medio rostro bañado en sangre. El cabello le caía desordenado sobre los hombros. Su expresión era una mezcla entre cansancio y rabia. A pesar de la distancia, podía notar su pesada respiración. No voy a permitir que lo vuelvas a tocar. La sucubia dirigió su atención hacia ella. En condiciones en que se encontraba, le sería difícil evadir un ataque directo. Por muy hábil que Lyanna fuera, estaba malherida. El príncipe fue testigo del golpe que dejó a Rick fuera de combate. No podía quedarse sin hacer nada, para ayudar a Lyanna cuando fue su incredulidad lo que los llevó a esa situación. De haber escuchado a la capitana, de darle el beneficio de la duda, no estarían jugándose la vida contra aquel demonio. La espada de Rick había quedado cerca del cuerpo inerte de Samia. Sin pensarlo demasiado, Andrej corrió hacia ella y la tomó. Era más pesada de lo que estaba acostumbrado a usar. Sin embargo, ese no sería pretexto para evitar el enfrentamiento. Podría no estar a la altura de las habilidades de los gemelos, pero seguía siendo un buen espadachín. A mí es a quien quieres. Andrej, no. Aquí me tienes, querida. La sucubia se giró en cuanto lo escuchó. El último vestigio de lo que había sido la hermosa Lady Lyra quedaba en sus ojos. Un iris negro moteado de azul. Sus pupilas alargadas mostraban el color rojo, un rojo que inspiraba venganza. No había rastro de la nobleza que alguna vez demostró. Lyra jamás existió. Un simple disfraz que le permitió acercarse a su víctima. De la misma manera,
Los sentimientos que Andrej pregonaba tener no fueron más que resultado de sus ilusiones, un hechizo que se rompió cuando le mostró su verdadera forma. Con la mente despejada, podía ver dónde estaba el engaño y sus dudas se disiparon. Ahora entendía cómo era sentir el verdadero amor. Un corazón acelerado, adorar el sonido de su risa, sentirse nervioso con su presencia, demandar sus atenciones y ponerse de mal humor cuando alguien más estuviera con ella. Pero lo más importante, la necesidad de querer protegerla. La primera embestida fue demoledora. Los brazos desnudos de la bestia, contra el acero de Itil Nirnaed. El choque de la hoja contra su piel produjo volutas de humo y un olor similar al carbón quemado le caló hasta los pulmones. Así que la espada es su punto débil, pensó Andrej, y empujó con fuerza. Pudo sentir la espada enterrarse como un cuchillo caliente sobre mantequilla. El monstruo quiso alejarse, pero el príncipe no iba a perder su ventaja. A pesar del esfuerzo que le costaba sostener el arma de Rick, lanzó un par de estocadas que acertaron cerca de la herida en el hombro y en el muslo. Conectar los golpes, obligar a la sucubia a defenderse, le dio al príncipe la confianza para continuar con el ataque. Con cada movimiento recordaba los consejos de Sir Alan. Trataba de proteger sus puntos ciegos y colarse por los espacios descubiertos que dejaba aquel monstruo. Sin embargo, ni el mejor entrenamiento lo pudo preparar para una batalla como aquella. En el calor de la refriega, olvidó que no era un ser humano contra el que se enfrentaba. Aquella aberración no solo tenía manos y pies. Antes de que pudiera conectar un nuevo estoque, utilizó lo que quedaba de su cola para darle un latigazo en el vientre. Andrej fue lanzado varios palmos. Cayó de costado y rodó varias veces antes de detenerse. Los golpes que había recibido de Rick cuando asaltaron el Whirlwind eran juegos de niños comparados con la fuerza de la bestia. La inercia del impacto le hizo soltar la espada, su única oportunidad de vencer. Quería levantarse, seguir dando batalla, pero su cuerpo se negaba a continuar. ¿Así iba a terminar su vida? No volvería a su tierra ni vería a sus padres. Ni siquiera había podido disculparse con Liam. Este no podía ser su final. Andrej alzó la mirada y vio a la sucubia acercarse a él, pero más atrás una figura se erguía con espada en mano. Enseguida supo qué hacer. Con gran esfuerzo se puso de pie y encaró a su asesina. ¿Qué esperas para acabar con esto? La sucubia llegó hasta él y con violencia lo tomó por el cuello. Si esa era la forma en que su vida acabaría, al menos sería de utilidad. Le dolía pensar en sus padres, en el sufrimiento que vendría. Le fallaría su reino. Ni siquiera tendría la oportunidad de demostrar el buen líder que sería. De cambiar las cosas para personas como Nedra y su familia. Pero de todas las cosas que podía arrepentirse, la más egoísta, sin duda era no volver a ver a la pirata de ojos violeta que le robó el corazón. Tal vez en otra vida. Cerró los ojos esperando el final. Sin embargo, la presión en su cuello desapareció y volvió a caer. Abrió los ojos de golpe y frente a él la sucubia permanecía quieta. Un destello azul sobresalía de su vientre. Ni una más. La sucubia gruñó y giró hacia Elean, quien apenas podía sostenerse. Odarsil me atravesaba el cuerpo de la bestia, pero ésta seguía con vida. Ahora su atención la tenía en la pirata. Pero antes de que avanzara más, un relámpago cayó del cielo y se conectó con la empuñadura de la espada. En un parpadeo, el cuerpo de la bestia pareció hacerse piedra y fue golpeado por una nueva descarga más fuerte y brillante que la primera. Ese último impacto ocasionó que el cuerpo de la sucubia estallara en 1000 pedazos. La intensidad de la explosión golpeó a Andrej lanzándolo todavía más lejos de la escena. La cabeza le estallaba y escuchaba un agudo pitido. Lo último que vio antes de perder el sentido fue un par de botas de cuero acercándose a él.